Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes, qué gusto poder compartir de nuevo. Mi nombre es Roberto Arjona y es para mí un privilegio estar compartiendo la palabra. Soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y te invito a que me sigas. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor en este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien obre en nuestras vidas, dirigiéndonos a toda sabiduría y verdad en tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar a que tengan su Biblia abierta en el capítulo 1 del libro de Efesios, ¿verdad? Libro Carta de los Efesios. Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso o al grupo de iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y precisamente en las últimas series que hemos estado hablando, las reflexiones, hemos estado hablando de una nueva sociedad que está fundada en el llamamiento que Dios hace a su pueblo. Veíamos en el primer capítulo que es Dios que en su gracia y misericordia elige y llama para salvación. Y esta salvación, que es obra de Dios, a la cual Él nos llama, y nos llama como una familia, en Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que esta familia que Dios forma, la forma en Cristo Jesús, porque es ganada por Cristo mediante su sacrificio en la cruz, pagando nuestra deuda de pecado. Sí, somos una familia engendrada espiritualmente y por lo tanto vivimos una comunión espiritual con nuestro Padre Celestial. Ahora, después de haber visto que Él nos llama a ser adoptados en Cristo Jesús, como lo dice este pasaje en el versículo 5, Pablo luego escribe algo que cree bien importante que nosotros entendamos, que tú y yo entendamos. Dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo quiere que nosotros podamos tener la sabiduría para poder entender la revelación que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué tiene que ver esta revelación? Dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, necesitan nuestros ojos ser alumbrados espiritualmente para que podamos tener el entendimiento suficiente de la dimensión de la esperanza que Dios ha traído a nosotros. Y quiero detenerme un poquito aquí. ¿Por qué? Si bien la carta se menciona que fue escrita a la iglesia de Éfeso, es muy posible que esté dirigida a los diferentes creyentes que están en esta región. Habían varias iglesias, pero algo cierto que predominaba en esta región, como en todo el Imperio Romano, era la idolatría. Sí, especialmente en Éfeso se vivía una idolatría profunda porque era el lugar donde se rendía culto a Diana de los Efesios. La gente vivía de la economía de esta idolatría. Y es precisamente en este lugar donde cuando Pablo empieza
la obra de Cristo en el lugar, la gente empieza a tener problemas con él. ¿Por qué? Porque muchos estaban viniendo a la fe. Y esto podía estar afectando el bolsillo de los plateros y de todos los artesanos que vendían estas imágenes y todos estos artículos de Diana de los Efesios. Así que se armó un gran alboroto y quisieron tomar preso a Pablo, pero le dijeron a los amigos que no saliera, que no se entregara, pero fue un gran alboroto que vino en esta ciudad. Así que, si nos ponemos a pensar en esto, debemos de veras entender que lo que Pablo está hablando es en medio de una batalla espiritual. Y por eso Pablo le pide a Dios que a los creyentes de aquel entonces les dé el entendimiento, que alumbre sus vidas para que entiendan la perspectiva de Dios en medio de sus circunstancias. ¿Y cómo entender esta perspectiva? Entender esa esperanza a la que nos ha llamado. ¿Cómo es esta esperanza en nuestras vidas? ¿Cómo es esa esperanza en tu vida? Necesitaban entenderla perfectamente. Pablo le sigue pidiendo y diciendo al Señor, dice en el verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entender la grandeza del poder que operó para resucitar a Cristo Jesús es el mismo poder que aplica en nuestras vidas, en nuestra fe. Este es nuestro fundamento de fe. Cristo vive, Cristo resucitó, y si Él vive, nosotros viviremos. Esta es nuestra esperanza, es nuestra seguridad. Este es lo que hace el poder incomparable de Dios. Y es lo que nos ofrece la vida eterna mediante la fe de aquel que resucitó de los muertos, el Hijo de Dios. Hoy, en el mundo en que vivimos, un mundo cada vez más humanista, más centrado en los placeres y deseos del hombre, hoy un mundo que ve la muerte como un simple paso y no como el producto del pecado, hoy quiere Pablo que recordemos y entendamos. Dios sostiene nuestras vidas para vida eterna mediante la fe en Jesucristo, porque su resurrección, que fue obrada en el poder de Dios, nos da esa seguridad. Pero algo que quiero llamar también mucho la atención yo, es lo que dice el verso 20, al final. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios resucita a Cristo. Cristo Jesús es sentado en los lugares celestiales con un propósito especial, en que todo, fíjese lo que dice el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo Jesús es entronado, es puesto sobre todas las cosas, sobre toda autoridad y sobre todo poder y señorío. No hay gobierno, no hay poder en la humanidad que no estuviese puesto a los pies del Señor. El apóstol Pablo
nos habla de esto en Filipenses 2, 9 al 11, cuando dice: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La obra redentora de Cristo Jesús, llevada por el Hijo de Dios, culmina en el entronamiento, en poner a Jesucristo en lo más alto. Aquel que se humilló, ahora es puesto con toda autoridad sobre todas las cosas. Jesús no solo gana la vida para los que le creen en Él, sino también nos reafirma en esa fe como su pueblo. Y ese pueblo que tiene la seguridad que aquel que es su Salvador es que tiene en control todas las cosas. Algo importante que debemos de pensar: todos un día vamos a reconocer que Jesús es el Señor, pero muchos lo vamos a reconocer porque es dueño de nuestras vidas, pero todos los demás lo reconocerán para condenación de su vida. Pablo quiere que tengamos este entendimiento, que podamos comprender el reinado de Cristo por encima de todas las circunstancias, por encima de cualquier situación. Jesús reina. Y dice en los versos 22 y 23: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al final de esta parte del capítulo 1, Pablo finalmente está diciendo: Dios pone a su Hijo Jesucristo, a quien somete todas las cosas a sus pies, todo, y lo da por cabeza de su iglesia. Qué maravillosa seguridad que nosotros pertenecemos a ese pueblo, a esa familia, a esa sociedad que es el cuerpo de Cristo. Todas las cosas sometidas a sus pies. Yo me pongo a pensar en esto. Si Dios ha sometido todas las cosas a sus pies, ¿por qué parece que hay cosas que no estén sujetas? Cuando pienso en esto, me pongo a pensar en el momento en que en Apocalipsis es abierto los sellos del rollo donde estaban escritas todas las cosas. Y cuando son quitados estos sellos, quien está reinando es el Señor Jesucristo. Y eso nos dice que todo cuanto vivimos hoy, todo cuanto enfrentamos hoy, el Cristo que nos salvó y que ha sido puesto en autoridad, tiene todo en control. Yo no sé qué estés viviendo en tu vida, qué problemas tengas, no sé qué situaciones crees que no tienes por solucionar, o algunas que no encuentras la solución. Pero lo que sí sé es que en toda situación, el Cristo en quien yo creo, Él reina, es Señor, es poderoso y sostiene nuestras vidas. Yo quiero animarte hoy que si este mensaje
no lo habías escuchado, hoy pueda traer esperanza a tu vida y que puedas creer que el Hijo de Dios está reinando. Y si tú confías en Él reinará en tu vida y traerá seguridad. Si no lo has hecho, hoy arrepiéntete de tu pecado. Confiésalo al Señor. Pide perdón y cree en Jesucristo como Salvador de tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella nos deleitamos al saber la seguridad que recibimos en Cristo Jesús. Señor, que cada aspecto de nuestra vida tenga esa esperanza, esa seguridad, que en Cristo, quien gobierna, tenemos todo seguro. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.